Todo comenzó con un silencio. Uno de esos silencios que no necesitan explicación, que lo dicen todo sin decir nada. Un día estábamos hablando como si nada. Al siguiente, simplemente desapareció. Ni un adiós ni una excusa. Solo un bloqueo repentino que en otro tiempo me habría destruido. Pero ese día no. Porque mientras ella pensaba que estaba ganando el juego, yo ya había decidido jugar uno diferente. No con palabras, no con súplicas, sino con estrategia. Hay un error que muchos hombres cometen cuando una mujer los ignora. Reaccionan, escriben, preguntan, se desesperan y pierden. Porque en el momento en que suplicas por atención, ya entregaste tu poder. Yo no lo hice. Elegí hacer lo contrario, desaparecer. Pero no como castigo, no como berrinche, sino como táctica calculada. Y eso lo cambió todo. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo convertir el silencio de una mujer en su propia obsesión. Qué hacer cuando te bloquea, cuándo desaparecer. Y cómo reaparecer de una forma que ella no pueda olvidar. Y si te quedas hasta el final, te compartiré una frase que la dejará dándole vueltas en su cabeza por semanas. Si alguna vez te ignoraron, comenta: estoy volviendo. La mayoría de los hombres piensan que cuando una mujer deja de responder es porque perdió el interés. Pero no siempre es así. Muchas veces, ese silencio que parece despreocupado es en realidad un movimiento calculado, una forma sutil de medir tu valor sin tener que decir una palabra. Es su manera de lanzar una cuerda invisible y ver si tú corres detrás. Y aquí es donde caen los que no saben leer entre líneas. Porque ese silencio no es neutral. Es una provocación emocional, una prueba. Ella no quiere tu explicación. No necesita que le preguntes si todo está bien. No está esperando tus flores ni tus mensajes desesperados de buenos días. Lo que de verdad quiere saber es otra cosa. Quiere observar qué haces tú cuando no te da nada. ¿Te desmoronas? ¿La buscas? ¿Te humillas sin que ella lo pida? Esa es la verdadera pregunta que se esconde detrás de su indiferencia. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se equivocan. Reaccionan desde el ego herido, desde la ansiedad, desde el miedo a perderla. Entonces hacen exactamente lo que ella esperaba. Escriben, llaman, publican historias indirectas. Le preguntan si está molesta o si hizo algo mal. En resumen, entregan su poder en bandeja de plata. Y en ese instante, ella sabe que lo tiene todo bajo control. Que si alguna vez duda, solo necesita callar. Porque el silencio para una mujer no siempre es una retirada. A veces es una jugada maestra. El problema no es que ella se calle. El problema es que tú no sabes cómo interpretar ese silencio. Y peor aún, no sabes cómo responderlo con poder. En vez de verlo como una señal de derrota, deberías verlo como una oportunidad. Porque cuando una mujer te ignora, no estás perdiendo. Estás en el momento perfecto para cambiar la dinámica. Pero solo si resistes el impulso de reaccionar. Solo si entiendes que lo que ella busca no es atención, sino prueba de tu autocontrol. Yo estuve ahí, lo sé. Hubo un tiempo en el que un mensaje sin respuesta me hacía perder el sueño. Me convencía de que algo malo había hecho, de que debía explicarme, justificarme, compensarla. Pero lo único que hacía era mostrar mi necesidad. Y la necesidad no atrae. Aleja. Hasta que un día lo entendí, su silencio no es rechazo, es un espejo. Te muestra exactamente cómo te ves cuando no estás recibiendo lo que deseas. ¿Sigues firme o te derrumbas? Desde que cambié mi respuesta, todo cambió. Ella guardó silencio. Y yo también. Ella esperó que corriera, pero yo di un paso atrás, porque entendí que el deseo no nace de la presencia sino de la ausencia con propósito. No hay nada que genere más intriga en la mente femenina que un hombre que no reacciona como los demás. Por eso la próxima vez que una mujer se aleje sin razón aparente, no te apresures a buscarla. No intentes resolver lo que quizás no está roto.
Detente, respira y recuerda, esto no está siendo ignorado, está siendo observado, y cada segundo que pases sin rendirte, estás elevando tu valor. Pero claro, guardar silencio no es suficiente. El siguiente paso es todavía más radical, porque si quieres romper el patrón, no basta con quedarte quieto. Tienes que desaparecer, y hacerlo de una forma que deje un vacío, porque en ese vacío ella comenzará a pensar, y en su mundo emocional pensar en ti. Es el primer paso para extrañarte. Cuando una mujer guarda silencio, la mayoría de los hombres sienten una urgencia inmediata de reaccionar. Es casi instintivo. El impulso de buscarla, de preguntar si todo está bien, de enviar un mensaje con una sonrisa forzada o una disculpa innecesaria. Pero esa urgencia no es amor, es ansiedad. Y la ansiedad es el enemigo silencioso de todo hombre que quiere ser deseado con respeto. Porque en el juego de la atracción, el que más necesita pierde. Hay algo que los hombres no comprenden del todo: el poder de no hacer nada. Parece pasividad, parece debilidad, pero si lo haces con conciencia, es una de las estrategias más poderosas que puedes aplicar. Porque no hacer nada cuando todo en ti grita por reaccionar, requiere un dominio que muy pocos tienen. Y ese dominio es atractivo, brutalmente atractivo. Recuerdo una vez en que tras varios días de conversaciones intensas, ella simplemente desapareció. Sin aviso, sin conflicto previo, solo silencio. Y dentro de mí comenzó el terremoto. Quería escribirle, quería entender, quería arreglar. Pero no lo hice. Me quedé quieto. Me dije a mí mismo, si todo lo que teníamos se desvanece por mi silencio, entonces nunca fue real. Esa frase se convirtió en mi ancla. Durante días ella no apareció, pero tampoco lo hice yo, hasta que una tarde su mensaje llegó, sin explicación, solo una excusa suave, como si nada hubiera pasado. ¿Y sabes por qué? Porque no reaccionar le quito el control. Mi falta de necesidad desarmó su estrategia. Lo que esperaba era verme rogar. Lo que obtuvo fue incertidumbre. Y esa incertidumbre la obligó a regresar. Maquiavelo lo decía claramente: el que no puede dominar sus impulsos será siempre dominado por los de otro. Y en el terreno emocional, esto es ley. Cuando una mujer guarda silencio, espera ver si tus impulsos te delatan. Si eres un hombre que necesita ser aprobado, o si eres uno que puede sostener el vacío sin desesperarse. No se trata de jugar a ser frío, no se trata de ignorar tus emociones, se trata de no actuar desde ellas. Porque un hombre que puede sentir pero no suplicar, que puede querer pero no rogar, ese hombre no es común, ese hombre no se olvida. Y aquí entra el matiz más importante: tu silencio no debe ser reactivo, no debes callarte por rabia, no debes alejarte como castigo. Debes hacerlo como una demostración de poder interno, como una declaración silenciosa de que tu valor no depende de su atención. No hacer nada cuando todos los demás corren es una forma de destacar, es decir, con acciones lo que muchos intentan gritar con palabras: yo no soy como los demás. Pero claro, esto no termina aquí, porque no basta con resistir el impulso. También hay que aprender a desaparecer de forma calculada. Y eso, lo que viene a continuación, es donde realmente comienza el arte de dejar huella sin estar presente. Porque a veces, lo más potente no es lo que haces, sino lo que dejas de hacer. Y en ese espacio vacío es donde comienza la verdadera obsesión. Muchos hombres confunden el acto de desaparecer con una forma de rendirse o de esconderse. Creen que alejarse es un signo de debilidad, de derrota emocional, de falta de coraje para enfrentar las cosas. Pero no podrían estar más equivocados. Porque desaparecer
cuando se hace con intención, con estrategia, con autocontrol, no es una fuga. Es una declaración de poder. Imagina esto: una mujer que siente que tiene el control. Te ignora, te da respuestas cortas, desaparece por horas o días. Cree que te tiene en la palma de su mano, que puede manejar tus emociones con su silencio. En ese punto, lo que espera es lo mismo de siempre: que insistas, que reaparezcas, que le confirmes sin palabras que sigue siendo el centro de tu mundo. Pero si en vez de eso tú decides desaparecer sin dramatismo, algo en su mente se activa. Porque ya no eres predecible, ya no estás segura, y esa inseguridad para el deseo femenino es dinamita. Desaparecer con estrategia no significa bloquear ni publicar indirectas ni hacer teatro. Significa retirarte en silencio, sin rastro, sin necesidad de explicar. Es hacerte humo de forma elegante, sin resentimiento. Es convertir tu ausencia en un espacio que ella no puede llenar. Porque cuanto más vacío dejas, más grande es el eco que provoca tu falta. La clave está en no desaparecer por rabia. Si te vas porque estás herido, ella lo huele. Si te vas esperando que te ruegue, ella lo detecta. Pero si te vas porque eliges priorizar tu energía, tu paz, tu valor, entonces dejas una huella invisible. Y esa huella es la que ella empieza a buscar desesperadamente cuando ya no puede encontrarte. Maquiavelo lo decía sin rodeos: el que domina el juego es aquel que puede desaparecer sin perder su poder. En el amor como en la política gana quien sabe retirarse a tiempo. Porque no se trata de estar presente todo el tiempo. Se trata de estar presente en la mente del otro, incluso cuando no estás físicamente. Lo viví en carne propia. Tras semanas de darlo todo, de intentar mantener viva una conversación unilateral, decidí desaparecer. Sin enojo, sin palabras, solo silencio. Al principio nada, luego pequeños signos, reacciones a mis historias, un hola sin contexto, un te soñé a las 3 de la mañana. Y entonces entendí: mi ausencia había generado algo que mi presencia nunca logró: necesidad. Porque cuando estás disponible todo el tiempo, te conviertes en paisaje. Familiar, predecible. Pero cuando te vas sin previo aviso, sin drama, te conviertes en misterio. Y el misterio para la mente femenina es una grieta por donde entra el deseo. Desaparecer no es debilidad. Es la manera más elegante de recordarle a alguien lo que pierde cuando deja de valorarte. Es tu forma silenciosa de decir: no necesito estar aquí para que pienses en mí. Ahora bien, no se trata de desaparecer por desaparecer. Hay momentos en que esa jugada se convierte en un golpe maestro. Y esos momentos no son al azar. Son calculados, precisos. Y en la próxima parte te voy a revelar exactamente cuáles son los 3 momentos clave donde desaparecer cambia el juego para siempre. Desaparecer por estrategia no significa alejarte en cualquier momento sin pensar. El poder de esta jugada no está solo en la acción, sino en el momento exacto en que se ejecuta. Elegir el instante adecuado es lo que transforma una ausencia cualquiera en una bomba emocional. Y hay 3 momentos clave en los que desaparecer no solo es recomendable, es imprescindible. Primer momento: cuando corta la conversación justo después de mostrar interés. Este es uno de los movimientos más comunes y más peligrosos. Pasan horas hablándote, te escriben con entusiasmo, te comparten detalles personales, te hacen sentir que todo fluye. Y de repente nada. Silencio. Este cambio brusco no es casual, es una prueba. Ella quiere ver si puede controlarte con su ausencia repentina. Si tú respondes de inmediato, escribes preguntas ¿qué pasó? O te disculpas sin razón, confirmas que te tiene. En cambio, si desapareces, también le devuelves la incertidumbre.
La dejas pensando si fuiste tú quien se aburrió, si perdiste el interés o si tienes opciones mejores. Y eso la sacude. Segundo momento. Cuando tú das más de lo que recibes. Si notas que estás invirtiendo más tiempo, más energía, más atención, más palabras, es momento de frenar. Porque cuanto más das sin reciprocidad, más te perciben como alguien disponible, incluso desesperado. Y lo predecible, como ya sabes, no excita. Desaparecer en este punto es como un acto de equilibrio. Le demuestra que no estás dispuesto a seguir regalando tu energía sin respuesta, que te valoras lo suficiente como para retirarte cuando el juego no es justo. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Ella lo nota. Y empiezo a preguntarse por qué ya no estás. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué ya no haces lo que hacías? Tercer momento. Cuando ella se vuelve distante, pero no se va del todo. Esta es la zona gris más peligrosa. No te bloquea, no te deja del todo, pero tampoco muestra interés real. Te responde con monosílabos. Tarda horas en contestar. No inicia conversación. Está presente, pero ausente. Y este punto es crítico porque, si tú sigues insistiendo, ella pierde completamente el respeto por ti. Cree que te tiene asegurado. Y justo por eso, es aquí donde desaparecer tiene el impacto más devastador. Porque no se lo espera. Piensa que estás atrapado, que vas a seguir. Pero cuando dejas de escribir, de responder, de buscar el castillo, se le cae. Su control se desmorona y la intriga se dispara. Estos tres momentos no son casuales, son patrones. Y si los reconoces, puedes usarlos a tu favor. Porque desaparecer en el momento justo no es huida. Es una forma de recuperar el control sin confrontación, de cambiar la dinámica sin decir una palabra. Y si lo haces bien, tu ausencia se vuelve inolvidable. Pero claro, una vez que decides desaparecer, surge la gran pregunta: ¿cuánto tiempo debe durar ese silencio? Y esa es una ciencia delicada. Porque si te vas por poco tiempo, no genera impacto. Pero si te ausentas demasiado, corres el riesgo de que te olviden. Y en la próxima parte, vamos a entrar de lleno en ese equilibrio invisible que separa el misterio del olvido. Una de las preguntas más frecuentes que los hombres se hacen al aplicar la estrategia del silencio es: ¿cuánto tiempo debo desaparecer? La respuesta no es una fórmula exacta porque depende del contexto, del tipo de conexión previa, de la intensidad emocional compartida y sobre todo del impacto que dejaste antes de irte. Pero hay una regla clave que siempre debes recordar: debes desaparecer el tiempo suficiente para que ella empiece a pensar en ti, pero no tanto como para que aprenda a mover, para vivir sin ti. El error más común es volver demasiado rápido. Si te ausentas por 1 o 2 días y luego regresas como si nada, no lograste nada. Tu silencio no generó preguntas, no removió emociones, no rompió la rutina mental. Ella simplemente te verá como un hombre que se fue un momento y volvió por impulso, no por estrategia. Y en ese caso, no eres misterio, eres simplemente predecible. Pero por otro lado, si desapareces por semanas, sin haber dejado una huella emocional profunda, corres el riesgo de ser reemplazado por nuevas conversaciones nuevas, emociones nuevas, distracciones. En el mundo actual, donde la atención se fragmenta en segundos y la validación está a un clic, un hombre que no está presente debe haber dejado algo realmente fuerte para no ser olvidado. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Observa señales. Si durante tu silencio ella comienza a reaccionar a tus publicaciones, a ver tus historias, a mandarte mensajes indirectos, a preguntar por ti a través de amigos, esos son signos claros de que tu ausencia está funcionando. En ese punto, tu regreso puede ser poderoso.
Pero si no hay señales, si su silencio continúa absoluto, quizás aún no es momento de volver. O tal vez tu impacto previo no fue suficiente. Y aquí entra en juego otro factor: tu vida durante el silencio. No se trata solo de desaparecer externamente. Se trata de crecer internamente. Demostrar, aunque sea de forma sutil, que tu mundo sigue en movimiento. Que tu valor no depende de su validación. Tus redes sociales deben reflejar paz, interés, dirección. No tristeza, no provocación, no indirectas. Porque si ella llega a mirar y verá que tu silencio fue acompañado por expansión y no por desesperación, el deseo se eleva. Maquiavelo diría: el regreso solo tiene poder si la ausencia tuvo dignidad. No puedes regresar como un mendigo emocional. Debes regresar como un hombre que estuvo en silencio no por debilidad, sino por elección. Y para eso tu ausencia debe estar cargada de significado. La duración ideal no se mide en días, se mide en emociones. Desaparece hasta que ella se pregunte por ti, hasta que sienta tu falta, hasta que su ego se incomode, hasta que se cuestione si te perdió. Pero no un día más, porque si ella deja de hacer esas preguntas, comenzará a encontrar nuevas respuestas. Y ahí es cuando te arriesgas a no ser extrañado, sino reemplazado. En resumen, tu desaparición debe ser una pausa calculada, no una retirada definitiva. Y cuando decidas volver, no lo harás explicando. Volverás como quien no necesita pedir permiso. Como quien sabe que su regreso no es un favor, sino una oportunidad. Y justo eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte: cómo reaparecer con poder, sin pedir nada y dejarla sin palabras. Desaparecer con estrategia es solo la mitad del juego. La otra mitad, la que muy pocos dominan, es saber volver sin arruinar todo el misterio que construiste en el silencio. Porque muchos hombres logran desaparecer con elegancia, pero reaparecen como si nunca hubieran entendido por qué se fueron. Vuelven explicando, justificando, pidiendo disculpas. Y en ese instante, todo el poder acumulado se disuelve. Lo que antes era misterio, ahora es necesidad. Lo que era intriga, se vuelve ansiedad. Y así pierden. Volver con poder significa reaparecer desde la abundancia, no desde la carencia. Desde la calma, no desde el impulso. Desde el control, no desde el deseo desesperado. Y para lograr eso, hay 3 principios que debes aplicar. Primero, no expliques tu ausencia. Nada de perdón por desaparecer. Es que estaba muy ocupado. O no quise molestarte. Eso solo transmite culpa, inseguridad, dependencia emocional. En cambio, tu regreso debe ser neutral, elegante, casi como si nada hubiera pasado. Como si el tiempo no te hubiera afectado. Porque eso transmite una energía brutal. Mi mundo no gira alrededor de ti. Y esa percepción en el inconsciente femenino activa admiración y deseo. Segundo, elige un momento inesperado. No vuelvas un viernes por la noche, ni justo después de que ella suba una historia provocativa. Eso es lo que haría cualquier hombre promedio. Tú no eres promedio. Reaparece un martes a las 11 de la mañana, o un sábado temprano con un mensaje que no busca nada. Por ejemplo, vi un libro que me recordó algo que dijiste. O escuché una canción vieja y pensé en ti. Estos mensajes no son una solicitud de atención, son llaves emocionales. Abren una puerta sin tocarla, y eso despierta curiosidad. Y la curiosidad es el inicio del deseo. Tercero, tu lenguaje, tu energía y tus redes deben mostrar que tu vida continuó. No le digas que estás bien, muéstralo. Tus publicaciones deben reflejar que no te detuviste, que hiciste cosas, que aprendiste, que creaste. No para presumir, sino para proyectar autenticidad. Porque el mayor afrodisíaco no es el cuerpo ni las palabras, es la independencia emocional. Ella debe sentir que tu regreso no es una súplica,
es una elección, que no estás allí para recuperarla, sino para ofrecerle una nueva oportunidad de conectar contigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando una mujer percibe que no estás rogando por su atención, sino que estás permitiendo que te redescubra la dinámica, se invierte por completo. Ahora es ella quien busca agradarte, quien quiere volver a ser vista, quien siente que puede perderte si no reacciona. Y en su mente comienza a formarse una emoción silenciosa pero poderosa, la obsesión. Porque el deseo nace de lo que no se puede controlar, y tu regreso inesperado, calmado, firme, es justo eso, incontrolable. Pero cuidado, aquí viene el punto más crítico. Muchos hombres, justo cuando ella abre de nuevo la puerta, se lanzan como un perro hambriento. Y con eso destruyen todo el trabajo previo. Por eso en la siguiente parte te voy a revelar cómo manejar ese momento con inteligencia. Cómo hablar sin explicar, cómo sonreír sin derretirte, cómo sembrar respeto, mientras ella aún no sabe si te volviste a ir o si estás por irte otra vez. Porque en ese limbo es donde nace la verdadera fascinación. Llegaste hasta aquí. Lograste lo que pocos hombres hacen, desapareciste con dignidad, sembraste intriga y volviste sin necesidad ni explicaciones. Ahora ella vuelve a abrir la puerta. Te responde, te busca, tal vez incluso coquetea. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Porque en el momento exacto en que recuperan su atención se derrumban. Se precipitan. Se entregan por completo. Y sin saberlo, tiran por la borda todo el misterio que los hacía irresistibles. Ella manda un mensaje y él responde al segundo. Ella sugiere algo y él acepta sin filtros. Ella da una sonrisa y él ya cree que todo volvió a ser como antes. Pero no. En ese punto, si te lanzas con desesperación, no estás demostrando amor. Estás revelando que tu poder era falso. Que tu desaparición fue una técnica, no una elección, y una mujer intuitiva lo siente al instante. Entonces, ¿qué hacer? Primero habla, pero no te expliques. Si ella te pregunta por qué te alejaste, no entres en discursos. Responde con ambigüedad estratégica. Di cosas como, a veces el silencio dice más que cualquier palabra, o estaba reenfocando mi energía. Frases así no entregan todo, pero tampoco te cierran. Te mantienen en un espacio intermedio donde ella no puede clasificarse como ganadora. Y eso psicológicamente la atrapa. Segundo, sonríe, pero no te derritas. Mantén tu energía firme, calmada, sin ansiedad. Muestra interés, pero no necesidad. Porque cuando ella siente que aún te controla con una mirada o una caricia, pierde la intriga. Pero si nota que eres amable pero no manipulable, presente pero no disponible del todo, abierto pero no rendido, entonces se empieza a respetarte de otra manera. Y ese respeto, amigo mío, es la semilla de algo mucho más poderoso que el deseo momentáneo. Porque una mujer puede sentirse atraída por muchos hombres, puede jugar con varios, incluso puede dormir con quien quiera, pero solo se obsesiona con aquel a quien respeta profundamente. Con ese hombre que no se quiebra, que no necesita validación, que puede estar presente sin perder su centro. Ese eres tú, si mantienes el control después de volver. Y por último, no te quedes demasiado. Una reaparición exitosa no se convierte en un monólogo eterno. Tiene que ser breve, sugestiva, estratégica. Deja una frase al final. Una que quede retumbando en su mente sin clasificación posible. Algo como, a veces me pregunto si fue real lo que sentimos o solo una historia inconclusa. O tal vez lo mejor de nosotros fue lo que nunca dijimos. Frases así no cierran la historia, la abren. Y lo que no se cierra, no se olvida. En la siguiente parte te voy a mostrar cómo construir ese mensaje final que se clava como una espina elegante. Porque en la seducción
No gana el que más insiste. Gana el que deja una pregunta sin respuesta. Y si lo haces bien, ella no solo te va a desear, va a obsesionarse con lo que aún no entiende de ti. Ahora ya lo sabes. Cuando una mujer te ignora, no es el fin. Es el comienzo de una oportunidad silenciosa para cambiar el juego. Si reaccionas, pierdes. Si suplicas, te vuelves invisible. Pero si desapareces con estrategia, si reapareces con elegancia, si siembras la duda correcta en el momento exacto, puedes convertir su indiferencia en obsesión. No porque la manipules, sino porque te conviertes en el tipo de hombre que ella no puede clasificar ni olvidar. Ese hombre que no se regala, que no ruega, que no pierde su centro. Ese hombre que deja huella sin quedarse. No se trata de jugar sucio, se trata de jugar con conciencia, de entender que el deseo femenino no se activa con presencia constante, sino con tensión emocional, con ausencia medida, con frases que no cierran del todo. Porque lo que no se entiende, se repite en la mente, y lo que se repite se convierte en necesidad. Si alguna vez te ignoraron y decidiste desaparecer, comenta: estoy volviendo. Dale like si esta estrategia te dio claridad. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a moverte con poder sin perder tu esencia. Y recuerda esto, el verdadero poder no está en ser deseado, está en ser inolvidable. Nos vemos en el siguiente movimiento estratégico.